Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días, Willy. ¿Qué tal? ¿Qué es tal? la primera vez que hago televisión a las 11:20 de la mañana en vivo. Fantástico, ¿viste? En mi vida. Así que veremos qué sale. Y bueno, yo voy a estar aquí hoy jueves, pero voy a estar aquí los días martes haciendo un comentario. ¿Vos estás qué día? Los jueves. Los jueves. Exacto. Claro. Yo O sea, estoy este es tu programa. cuando corresponde. Exacto. Bienvenido, Marcelo. Ah, no, entonces, bueno, vemos. ¿No? Exacto. Vamos viendo. Quiero explicar primero qué es lo que yo voy a hacer acá. Yo voy a hacer un comentario semanal, que vengo hoy jueves porque no puedo, el martes, hasta que nos organizamos con el canal y demás, será a partir del próximo martes, todos los martes. Que va a tener un comentario, va a tener algo de repaso, como le explicaba recién a María O'Donnell, y algo de catarsis. De repaso porque viste que los temas en la Argentina pasan a una velocidad estratosférica, digamos, ¿no? Pasa todo muy rápido, y los temas son repasados rápidamente por otros, y quedan pendientes de discusión o de subrayar o de comentar cosas relevantes que son reemplazadas rápidamente por otras cosas relevantes, digamos, en lapsos muy breves, digamos. Por ejemplo, lo que la Presidenta dijo el viernes pasado en Bariloche. ¿Quién se acuerda? Nadie, ¿no es cierto? Nadie, porque el domingo dijo otras cosas. Entonces lo del viernes, que fue hasta más relevante que lo del domingo, nadie se acuerda. Y de catarsis porque muchas de esas cosas que pasan son delirios, son extravagancias y son disparates que son reemplazados por otras extravagancias, por otros delirios y otros disparates, también con mucha velocidad. Y me parece que vale la pena comentarlos, subrayarlos, concatenarlos, relacionarlos, porque muchas de las cosas que pasan después tienen consecuencias, ¿no? Obviamente, aquello que pasó alguna vez, por ejemplo, ponerle el control de cambios, tuvo consecuencias espectaculares, por ejemplo, con la noticia del día más relevante de hoy, jueves, ¿no es cierto?, que es la operación anunciada por Bridas para comprar vales, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero dónde arranca semejante cuestión? Y arrancó con el control de cambios, ¿no es cierto? O sea, con el fracaso del control de cambios. Entonces son derivados, digamos, que vale la pena, al menos es lo que yo voy a intentar esta vuelta aquí en Infobae TV, que le agradezco por esta parte la invitación a participar a Daniel Haddad. Voy a intentar concatenarlos, relacionarlos, subrayarlos y comentarlos. Por ejemplo lo de Filmus, ¿no es cierto? Lo de Filmus llama la atención porque Filmus fue ministro de Educación, ¿no es cierto? O sea, Daniel Filmus fue el ministro de Educación de Néstor Kirchner. Integró un gabinete que en comparación con lo que la Argentina tiene hoy en la administración, era una especie de lujo, ¿no es cierto? Roberto Lavagna, Alberto Fernández, Gustavo Vélez, Ginés González García, Daniel Filmus, ministro de Educación. Bielsa. Rafael Bielsa, ¿no es cierto? Era un gabinete que en comparación con lo que vemos hoy tenía otro vuelo, otra magnitud. Gustavo Vélez, claro, por supuesto. Entonces, claro, siendo que Daniel Filmus fue ministro de Educación, su comentario sobre los jóvenes a mí me llamó tanto la atención. Porque claro, Daniel Filmus vio como un avance lo que todo el mundo ve como una tragedia. Entonces, a ver, Daniel Filmus dijo que en la Argentina había jóvenes que ni trabajan ni estudian, como pasa en mucha parte del mundo, pero que en rigor la verdad, eso lejos de ser un aspecto criticable, cuestionable y preocupante, era una ventaja, digamos. Porque ahora, dijo el ex ministro Filmus, senador y candidato a senador, dijo que, bueno, que eso era algo positivo como consecuencia de que la gente se quede en la casa. Ahora, claro, uno mira los números, los que hace no más de 2 semanas reveló el señor Kritz, que es un experto en la materia. En la Argentina hay 650.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan, muchos de los cuales vivirán cómodamente de los planes, lo cual me parece fenómeno de manera transitoria, no como un formato de vida. Ahora, volviendo a la cuestión de Filmus, ¿cómo puede ser que un senador nacional, que fue ministro de Educación de la Argentina, que jugó un papel importante, digamos, en la vida política de Néstor Kirchner, y que lo tuvo que ir a buscar la Presidente porque no tenía candidato en la Ciudad de Buenos Aires, llegue a semejante extremo del populismo más extremo, que es aceptar como un avance que la gente no labure y no estudie? Una tremenda desigualdad, Marcelo, porque además cuando uno mira la matrícula de lo que es la gente que termina el secundario, y bueno, si vos ves en la escuela privada,
80, 90% terminan el secundario. En la escuela pública está abajo de 50%, datos de Alieto Guadañi. Es decir, que además ahí se está consolidando una desigualdad social enorme. Fíjate que en la Argentina estamos en una etapa así un poco populista, demagógica, digamos. Y este tema, y lo subrayo porque dentro de un día va a ser olvidado. Es decir, mañana el planteo del Senado Filmus va a ser reemplazado por otro divague, planteado por algún otro, ¿no es cierto? Pero yo no me quiero olvidar del tema de Filmus. Porque yo no escuché, repasando un poco para atrás, una declaración semejante ni de Cristina, ni de Néstor Kirchner, es decir, ni de los piqueteros, ni de los sectores más radicalizados de Argentina, que hayan llegado a plantear semejante cosa. Esto es, que finalmente es un avance de esta sociedad que la gente no tenga trabajo ni estudio. Entonces, una cosa, pero ¿cómo puede ser? Podríamos decir, esto lo dijo, por ejemplo, no sé, el jefe de una corriente piquetera, combativa, del conurbano, bueno, qué sé yo, ponele, te lo tomo, ¿no es cierto? Pero quien lo plantea fue ministro de Educación de este país. Y es una persona que va, probablemente con éxito, directo al Senado, ¿no es cierto? Bueno, nada, me pareció que... Segundo. Sí, eso está opinado, Marcelo. Bueno, si entra o no entra Filmus depende cómo vote la gente en Capital. Bueno, otra cosa que pasó como si nada, y que a mí me llamó mucho la atención, es lo que el domingo pasado afirmó, sin ningún impacto, digamos, sin ninguna consecuencia, Joaquín Morales Solá, que es, digamos, uno de los periodistas más creíbles, más confiables y más serios de Argentina. El domingo pasado, Morales Solá dijo en su editorial de La Nación que había preparada en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, una emboscada armada contra Sergio Massa. Exactamente. Después de las piedras venían los tiros. Exactamente. Lo tomo como válido porque en el caso de pronosticar cosas, Morales Solá viene acertando y mucho. Por ejemplo, fue quien pronosticó hace ya mucho tiempo que efectivamente Massa era candidato, no solamente diputado, sino presidente, ¿no es cierto? Esto lo dijo hace, no sé, 6, 7, 8 meses, un año, no me acuerdo cuándo fue. Por lo tanto, y cito este ejemplo, entre otros, digamos, voy a tomar como válidos los escenarios que presenta Joaquín Morales Solá. Es cierto que por alguna circunstancia también rarísima, la campaña política dejó de existir como noticia, ¿no es cierto? Se discuten estupideces, por ejemplo, si Massa es o no es peronista, o si Insaurralde se va a presentar o no, va a asumir la banca, cosas menores, digamos. Y no hay hoy ningún debate relevante entre los candidatos, ni en la provincia, ni en la ciudad, ni básicamente en ninguna parte. A lo sumo es noticia alguna que otra encuesta, ¿no es cierto? Que son noticias porque, en rigor de verdad, cada encuesta que aparece es un poco peor para el gobierno que la anterior. Por ejemplo, la que trascendió esta mañana o ayer de Carlos Fara, por ejemplo, es un poco más adversa para el gobierno que la que se publicó el domingo pasado de Poliarquía, por ejemplo, lo que sea. Sí, muy dinámico también el conurbano, Marcelo. Hubo declaraciones de, por ejemplo, el intendente de Ituzaingó. Ayer el intendente de Ituzaingó, descalzo, dijo que iba a votar a la gente de Massa, porque están enojados porque le meten colectoras de Sabatella. Claro, es decir, que hay toda una dinámica muy, muy pesada en el conurbano. Bueno, entonces, ¿qué estoy subrayando yo acá? El hecho de que Joaquín Morales Solá, que es un tipo importante, escribe en un artículo de La Nación que había preparado una emboscada contra Sergio Massa, que incluía disparos. O sea, estamos hablando de violencia política en la Argentina en niveles importantes, que después de las piedras venían los tiros. Y que el propósito de las piedras era sacarlo a Sergio Massa de su camino para meterlo por un atajo y agarrarlo a tiros, ¿no es cierto? Tal vez no para matarlo, pero sí para espantarlo, ¿no es cierto? Es como si lloviera. Es decir, estamos en un nivel, digamos, de impermeabilización tal, digamos. Nada ya nos sorprende, al punto tal. ¿Vos te imaginás este mismo artículo diciendo lo mismo de un candidato en los 80 o inclusive en los 90? ¿Entendés? Hubiera sido una revolución, ¿no es cierto? Un debate dramático, ¿no es cierto? Hoy en día... Y por lo pronto hubiera renunciado el jefe de la policía, digamos, como mínimo. Como mínimo. Después de lo que pasó ahí. Fantástico. Bueno, en tercer lugar, quiero mencionar el hecho de que el domingo pasado la Presidenta de la República dio un reportaje, ¿no es cierto? En este caso el de Jorge Rial. No pasó mucho allí, el presidente no dijo nada muy relevante, excepto que a su juicio el cepo no existía. Mire, fue porque los diarios del día lunes, la Presidenta dice, bueno, existe, sí. Con el argumento de que la gente puede viajar, de que hay dólares para la tarjeta de crédito. Muy bien. Un poco.
Pero este comentario impactante del domingo tapó las cosas que el presidente dijo en Bariloche el día viernes, donde no estaba ni Jorge Rial, ni había un reportaje de promedio, y había sido una tribuna típica, digamos, en una inauguración de una cuestión tecnológica, digamos, donde el presidente dijo, por ejemplo, que el gas que no tenemos hoy los argentinos, no lo tenemos como consecuencia de que en los 90 se los vendimos a Chile, ¿no? Entonces yo me puse a averiguar si ese dato era cierto, digamos, si podía ser verdad que hoy tenemos problemas dramáticos en materia energética como consecuencia de que en su momento le vendimos a precios irrisorios, como dijo Cristina, el gas a Chile. Y el dato que conseguí es el siguiente, que en la caída de las reservas de gas de Argentina significa 13 veces la importación que le hicimos de gas a Chile, claro, ¿no? Y eran 6 millones de metros cúbicos, creo que, por día, Entonces, en una situación... Yo me he preguntado, a ver, ¿cuál es el diagnóstico que tiene la Presidenta de las cosas que pasan en el país? Porque, guarda, en lo que la Presidenta dijo hay implícito una cierta aceptación respecto de que tenemos una crisis energética. Claro. A juicio de Cristina, porque malvendimos el gas. Cosa que por otra parte no es cierta, porque obviamente los expertos te dicen que no, que lo que perdimos nosotros de reservas es 13 veces más que lo que le vendimos a Chile. Así que si le vendíamos o no le vendíamos a Chile, era completamente irrelevante. Y además, toda la inversión que se hizo en aquellos años, toda la exploración que permitió que la Argentina en aquellos años fuera superavitaria en energía, tuvo que ver con que las empresas invertían y podían exportar siempre y cuando abastecieran el mercado interno. Así se hizo. Y en este mismo diagnóstico que hizo la Presidenta del tema de la energía, dijo en su discurso, y me llamó la atención, que bueno, yo vengo acá a inaugurar esta cuestión tecnológica, porque obviamente hay mucha gente que se opone a que la Argentina se desarrolle, ¿no es cierto? Entonces, claro, toda esta idea siempre presente en los discursos de la Presidenta respecto de que el gobierno es una especie de fuerza opositora a un conjunto de sectores que se oponen al desarrollo, ¿no es cierto? Y acá quería llegar porque, a ver, lo de Filmus me parece relevante, lo de Morel Solá me parece relevante y son cosas que pasan, digamos. Este discurso pasó de largo, tapado por el reportaje del domingo. Pero fíjate que el mismo diagnóstico, esto es, estamos en presencia de una conspiración, digamos, que nos impide el desarrollo, fue el que Cristina aplicó hace ya casi 2 años para aplicar un control de cambios. Y creo que nos quedan 15 minutos por lo menos, y voy a intentar hilar, digamos, en qué terminó aquello, ¿no es cierto? Cuando el presidente gana las elecciones en octubre del año 2011, compró de parte de algunos integrantes del equipo económico el argumento de que había en ciernes una especie de conspiración cambiaria, ¿no es cierto? Que había un nivel de fuga de capitales y una presión devaluatoria que se explicaba como consecuencia de una especie de conspiración económica que tenía como propósito doblarle el brazo al gobierno y devaluar o vayan a saber. Me hicieron 5 corridas cambiarias, dijo la Presidenta, 3 días después de ganar las elecciones. Exactamente. Nunca se había visto un gobierno que con 54% de los votos tuviese que mandar a la calle los perros y la gendarmería, ¿no es cierto? Néstor Kirchner había doblegado corridas cambiarias eventualmente de modo más profesional. Pero en cualquier caso, esta fue la primera reacción que tuvo Cristina ante el diagnóstico de que le hacían corridas cambiarias, que había detrás de eso, obviamente, una perspectiva conspirativa, ¿no es cierto? Ese control de cambios derivó finalmente después en el cepo, es decir, como no funcionó, se fue agravando la cosa, vino el cepo, ¿no es cierto? El cepo vino un tiempo después del control de cambios. Se argumentó sobre el control de cambios que era la respuesta a una conspiración. Y del cepo se dijo que era una cuestión fiscal, ¿no es cierto? Acá no hay ningún cepo, digamos, toda persona que pueda acreditar que tiene sus impuestos en orden y sus papeles en regla, puede comprar, vender, subir, viajar, bajar, viajar. Eso duró 15 días. Exactamente, muy bien. El cepo tuvo como consecuencia no solamente que no pudo evitar la fuga de dólares, que empezaron a fugarse por otros procedimientos bien sofisticados, que la gente común no podemos acceder, digamos, contado con liqui, bonos, cosas, sino que produjo que no entraran más dólares. Es decir, el cepo vino, digamos, como solución, como remedio,
como terapia a agravar el cuadro, ¿no es cierto? Sí, sí. Si había un cuadro complicado en materia de dólares y en materia cambiaria, el cepo, con los perros, con la gendarmería, con el argumento fiscal y después con el cepo machazo, digamos, vino finalmente a complicar las cosas de modo extremo, al punto tal que hoy tenemos una pérdida de reservas de 100 palos por día, 70 palos por día. Y bueno, porque nadie, ¿cuántas veces lo hemos dicho, Marcelo? Nadie entra al cine si en la puerta el acomodador entonces, te dice que no te va a dejar salir. Acá quería llegar, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces yo pensaba las cosas que hay que hacer hoy en día para la gente para invertir. O sea, un tipo quiere invertir. Hoy lo discutimos en la radio esta mañana. Estamos hablando del modelo productivo con matriz diversificada e inclusión social. Ese es el nombre que tiene, se supone, el programa económico. La Presidenta ha subrayado muchas veces la necesidad de agregar valor, es decir, que la Argentina, en vez de producir, por ejemplo, trigo, produzca fideo, para poner un ejemplo que se me ocurre. O en vez de vender petróleo, vendamos combustibles refinados, o en vez de vender soja en pallets, que vendamos aceites, ¿no es cierto? Eso requiere inversión, es decir, agregar valor implica necesariamente que vos tenés que venir a poner una fábrica arriba de la materia prima para justamente agregarle valor. Esto es empleo, qué sé yo, producción, tecnología, lo que sea, para que el producto primario finalmente valga más, o sea, que tenga más valor. Bueno, muy bien. Como consecuencia del cepo, tenemos una brecha, ¿no es cierto? Que hoy es 65%, 70%, ponerlo. Por lo tanto, invertir en Argentina es chino. Porque el tipo que tiene dólares para invertir, obviamente dice, a ver, ¿a qué tipo de cambio lo invierto? ¿A 5,70 o con 80 o a 9,50? ¿No es cierto? Y bueno, fíjate, por ejemplo, en la construcción, construir un edificio con el dólar a 5,70 no es negocio. Al construir un edificio con el dólar a 9, empieza a estar empatado. Correcto. Porque los costos, naturalmente, son distintos en dólares. Ya pasó con la compañía Vale, que iba a invertir en Argentina 6.000 millones de dólares y que evidentemente, como consecuencia de que no pudo obtener algún formato para que sus dólares estén más cerca de 9 que de 5, digamos, finalmente se rajó y ahí quedó. ¿En qué quedó lo de Vale? Nadie sabe. Bueno, está totalmente parado, muy absolutamente bien. parado. Está la provincia haciéndose cargo de una parte de los empleos ahí. Entonces, el asunto de Bridas a mí me resulta, yo no sé si reírme, si llorar, si abandonar mi interés por interpretar la actualidad argentina, digamos, si tratar de agarrar alguno de la solapa y decirle, flaco, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? ¿Entendés? Para que la compañía Bridas, una de las compañías más grandes de la Argentina, ¿no es cierto? De las pocas grandes que tenemos, Techint, Arcor, Bridas, son las 3, 4 más grandes que tiene la Argentina. Claro. Muy bien. Invierta en la Argentina 500 millones de dólares, que no es nada en términos de inversión, ni en términos del tamaño de la crisis energética, ni en términos de la caída de reservas. Es, finalmente, 500 millones de dólares son el equivalente a ¿qué? A una semana de caída de reservas, a 2 semanas de caída de reservas. Muy bien. Vos fíjate, desde la perspectiva de un no economista, digamos, de alguien que mira la actualidad todos los días, lo que una compañía tiene que hacer para poner 500 palos. Tiene que traer los 500 palos que tiene afuera. O que pedir, no son, o pedir los prestados. O pedir los prestados afuera. Que no son negros. No, claro. O sea, el blanqueo se convirtió en una primera instancia, digamos, tragicómica, en un blanqueo del blanco, ¿no es cierto? Es decir, empezamos con el control de cambios, seguimos con el cepo, intentamos con el blanqueo. Con los sedines. Con los sedines, y ahora estamos en esta instancia que yo no sé cómo definir, pero voy a intentar explicar del modo más sencillo posible desde la perspectiva de una persona común y corriente. El tipo tiene los 500 millones, que los tiene que invertir, por ejemplo, en vaca muerta, ¿no es cierto? O en explotar el gas, o en buscar un pozo de petróleo con la ESO, o en construir un edificio, lo que fuera. En lo que sea, ¿no es cierto? Pero claro, obviamente no los puede invertir, porque invertirlo significa que hay un encaje para la inversión, porque Argentina hoy tiene todavía límites para invertir dólares en el país, y segundo tiene que vender a 5,80. Claro. Con lo cual, lo que tiene se le fuma, ¿no es cierto? Entonces tiene papades, ¿no es cierto? Entonces los dólares, en vez de ponerlos en la industria, digamos, en salarios, en torres, en pozos, en fábricas, se los da Moreno, ¿no es cierto? O sea, a ver, estamos entendiendo esto, es decir, las empresas que traen plata a la Argentina, en vez de ponerlas en una actividad productiva, agarran la pila de la guita y se la dan al gobierno, ¿no es cierto? Con lo cual el gobierno cubre 4 días de fuga de capital. Muy bien. El gobierno le da a cambio papelitos. Claro.
unos bonos, digamos, que dicen BADE. Exactamente, con vencimiento el año 2016, fantástico, que además pagan la mitad que los otros bonos que hay acá. La empresa, obviamente, no puede pagar salarios, construir fábricas, hacer pozos y hacer torres con papelitos. Los tiene que vender los papelitos y tiene que obtener a cambio pesos, ¿no es cierto? Exactamente. Ni a 5,80 ni a 9,50. Ponerle como a 8 mangos. Se hablaba del dólar BADE ayer a 8 pesos. 8 pesos, muy bien. En el caso de que alguien quiera poner su pila de pesos en BADES, nominados en dólares, que tiene que pagar un gobierno cuyas reservas caen todas las semanas. Y prácticamente es 500 palos. 500 millones, muy bien. Siempre y cuando, además, guarda, siempre y cuando el gobierno permita la negociación de los BADE en el mercado secundario, cosa que no lo hizo la compañía con los Tredines. Bridas, ponele, que finalmente es la que pone los 500 millones de dólares, que repito, no son nada en cualquier término que vos no quieras medir, digamos. Agarra los 500 millones de dólares, se los da a Moreno. Moreno le da los BADES. La compañía va y vende los BADES, consigue los pesos. Los pesos tienen que gastar rápido, ¿no es cierto? Porque si no se le devalúan al 25% por año, ¿no es cierto? Sí, claro. Puede ir vendiendo los BADES de a poco también. Invierte los pesos, ¿no es cierto? Alguien se quedó con los BADES en dólares, lógico, que por supuesto, ¿qué hace? Va y le pide los dólares a Moreno, ¿no es cierto? En algún término, digamos, en un plazo X. Sí, claro. A la larga, el gobierno tiene que pagar esos bonos. O sea que los dólares que el señor Bulgeroni o la compañía Bridas o quien fuese le dio a Moreno por una ventanilla, el tenedor los BADES va por la otra y se los vuelve a pedir, ¿no es cierto? Okay. Sí, hay un plazo, hay 3 años. Y además hay una cuestión política, Marcelo. No conozco ninguna persona que se le ocurra que hace 3 años con los BADES. Bueno, por supuesto. Muy bien. Pero acá hay una cuestión política. Acá, evidentemente, el gobierno quiere salir a hacer el anuncio. Lo importante, no te olvides, Marcelo, lo importante es lo que sale en los diarios. No lo que pasa, digamos. Yo pregunto, ¿no? Cuando el presidente plantea la idea de la matriz, del modelo productivo de matriz diversificada con inclusión social y con la relevancia de agregar valor, lo cual implica, por supuesto, tener inversiones. Este procedimiento, digamos, ¿existe en alguna parte del mundo? Es decir, el mismo inversor, en este caso de la compañía Bridas, o cualquier compañía que quiera invertir en Argentina, ¿tiene que hacer semejante estupidez para invertir en Uruguay, por ejemplo, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Perú? No te digo en Estados Unidos, en Inglaterra, te digo en Perú. No, claro, solo en Argentina, Marcelo. Porque acá, ¿sabés dónde se agrega valor? En el mercado financiero. Claro. El que compra el BADE, vende el BADE, busca la guita. Entonces, ahí se agrega valor en la industria financiera crece. Yo lo que quería plantear acá es conectar esta situación tragicómica, digamos, ridícula, y que no tiene ni pie ni cabeza, digamos, con el diagnóstico que Cristina hizo en noviembre del 2011. Claro. Porque ahí empieza, digamos, esto que estamos comentando ahora como un episodio medio cómico, digamos, deriva de ahí. Claro. Deriva de que el hecho de que la Presidenta consideró en aquel momento, en la plenitud de su poder político, que había una conspiración cambiaria, frente a la cual reaccionó aplicando un control de cambios. El control de cambios fracasó, no sirvió para nada. Entonces lo tuvieron que, en vez de corregirlo, el médico resolvió, en vez de cambiar el medicamento, decidió multiplicar la dosis. Entonces convirtió el control de cambios en un cepo. El cepo también fracasó, porque los dólares no solamente no se dejaban de ir, sino que dejaron de entrar. ¿No es cierto? Y se fueron más aceleradamente. Frente a este episodio, el médico volvió a multiplicar la dosis, en vez de cambiar el tratamiento, inventó el blanqueo, ¿no es cierto? Entonces vino el blanqueo. El blanqueo fue otro fracaso. Se juntaron 340 millones de dólares, 350 millones de dólares. El equivalente a 3 días y medio de reserva de pérdida del Banco Central. Naturalmente. Hubo una discusión en los diarios ayer respecto de la pulseada Echegaray-Moreno respecto de la prórroga no del blanqueo, a ver quién había ganado. Una discusión muy entretenida, digamos, pero completamente inútil, ¿no es cierto? Irrelevante. Porque 300 palos tampoco mueven el avispero de la Argentina, un país necesitado de inversiones, sobre todo en materia energética, ¿no es cierto? Entonces, el control de cambios derivó en el cepo, que fracasó. El cepo derivó en el blanqueo, que también fracasó, y el blanqueo derivó en este bono solidario, que la Argentina lo tiene ahora como llave para invertir. O sea, toda persona que quiere invertir en la Argentina y que tenga plata en el exterior, ni siquiera negra, sino blanca, tiene que seguir este procedimiento completamente estrafalario
para que su plata en la Argentina tenga un valor. Sí, yo me imagino que la mayoría de la gente se pregunta, che, pero ¿por qué no dejan traer los dólares directamente? De modo directo, y que el tipo lo venga al mercado, que se le ocurra, y invierta en lo que mejor le parece. Es muy probable que las decisiones de inversión que tome los señores Bulgeroni sean bastante más eficientes que las que ha tomado el señor De Vido, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? O el señor Kicillof. Me parece que saben más de energía que los funcionarios. Entonces, vos fíjate cómo aquel diagnóstico, cómo aquel tema que pasó, finalmente la gente se olvidó, digamos, de los perros y de la gendarmería, derivó en este procedimiento disparatado para poder invertir en la Argentina. Sin duda. Muy poco transparente, porque vamos a ver si de pronto en el tema petrolero sí, claro, pero si querés hacer una cochera no. Entonces, ¿cuántos bridas debiera haber, digamos, para que acá se junte alguna plata, digamos, ¿no es cierto? No hay gente que pueda disponer de 500 millones en 10 días. También hay que entender que Bridas es una empresa que en Argentina y en todo el mundo está en un negocio muy regulado, Marcelo. Es decir, el petróleo es un negocio muy regulado y mucho más hoy en la Argentina, donde finalmente con una YPF estatal y además con un gobierno muy estatista, y bueno, puede ser que Bulgeroni, las áreas petroleras que él tiene hoy, y por ahí lo amenazaron con que se las van a sacar. Y que entonces tiene que invertir casi de alguna manera. Es una coacción eso, digamos. Además de sortear este procedimiento estrafalario para poder efectivizar en Argentina una inversión, hoy una compañía tiene que sortear la interna del gobierno. Exacto. ¿No es cierto? Porque los locos Adams, digamos, están todos enfrentados. Entonces, Mercedes Marcó del Pont, Guillermo Moreno, Ricardo Echegaray, Axel Kicillof, Fernán Lorenzino y compañía, están todos en guerra. Julio De Vido, Miguel Galucho, ¿no es cierto? Claro. No hay un jefe de gabinete económico. Se boicotean entre ellos. Entonces los empresarios terminan denunciados en la justicia, como le pasó a Midland, digamos, como consecuencia de que por ahí arregló con Galucho una inversión de no sé qué, pero no le gustó a Kicillof, o a De Vido. A las cerealeras les pasó lo mismo. Las cerealeras habían arreglado con Moreno también poner unos 200 millones de dólares que las cerealeras pedían en el exterior, pero cuando se enteró de Echegaray, como resulta que Echegaray tiene un pleito con las cerealeras por impuestos, dijo, si yo me llego a enterar que ustedes le dan la plata a Moreno, los voy a buscar, es decir, entre ellos mismos. Entonces hoy jueves, Carlos Pañi decía en La Nación que la Presidenta, que tiene esta visión respecto de que todo finalmente es la consecuencia de una conspiración, digamos, lo que nos pasa como negativo, digamos, y que la misión del gobierno justamente es enfrentar eso, digamos. Tal vez la conspiración está ahí nomás y no responda a una especie de sinarquía internacional, multinacional, que nos quiere hacer escarmentar como consecuencia de que Argentina ha desafiado todas las reglas del capitalismo mundial, sino un conjunto de inútiles, digamos, que están haciéndole mucho daño al país. O sea, en ningún caso que yo haya leído, conocido o escuchado, para invertir apenas 500 millones en materia energética en un país que tiene una crisis energética muy grave, hace falta recorrer semejante camino disparatado, ¿no es cierto? Comprar papeles, vender papeles, ir al mercado de cambio, peso, una cosa de locos, digamos. Entonces, dicen que hoy estaba la versión de que la Presidenta iba a cambiar su equipo económico, ¿no? Después de octubre, digamos, ¿no? Si es así, ojalá octubre llegue rápido, ¿no es cierto? Porque a este paso estamos complicados. Bueno, nada, mi propósito a partir de esta semana aquí en Infobae TV es de tratar de hilar algunos hechos que resultan o parecen aislados, digamos, pero no lo están, ¿no es cierto? La Presidenta volvió a subrayar su diagnóstico de las cosas, de las que derivan sus medidas, digamos, el viernes pasado, ¿no es cierto? Se tapó, quedó ahí como consecuencia de la rimbombante frase de Acano y Cepo, digamos, ¿no es cierto? Pero el problema de la conspiración es que en alguna medida, claro, si uno habla con un funcionario y le plantea, che, pero mirá, digamos, nadie invierte en Argentina en esta situación. Y bueno, porque, como dice la Presidenta, hay una conspiración. Sí, claro. No, bueno, pero escúchame, se están perdiendo reservas. Y claro, porque hay una conspiración. Entonces, la idea de la conspiración, en un momento dado, también paraliza al propio equipo de gobierno, porque cualquier cosa que sale mal, y bueno, obviamente se ratifica que hay una conspiración. Bueno, como yo no tengo idea cómo estamos de tiempo, pero voy con un último tema. Si el enfoque económico de la Presidenta y sus medidas derivan de la idea
de que hay una conspiración económica contra el país y contra el gobierno en particular, bajo el argumento de que como Argentina ha desafiado no sé cuáles reglas del mundo, digamos. No se bancan lo bien que nos va. El mundo nos quiere hacer escarmentar, y eso es lo que nos pasa, digamos. ¿Qué pasa si trasladamos este razonamiento económico al plano político, ¿no es cierto? Y la Presidenta comienza a ver una conspiración también detrás del eventual fracaso en las elecciones. O sea, si el fracaso económico o los problemas económicos se deben a una conspiración, ¿se deberán a una conspiración los fracasos de la política también? Supongamos que la encuesta de Carlos Fara, por ejemplo, que esta mañana tuviste la gentileza de pasarme los datos, digamos, ¿no es cierto? Se cumple, ¿no? Massa 43, Insaurralde 27. Luisa 9, Narváez 7. O sea, esta encuesta es un poquito peor que la de Poliarquía, digamos, que daba a poner 41. 11 puntos, la Poliarquía está a 16, ¿no es cierto? Y de hecho Carlos Fara tuvo un pronóstico acertado en las elecciones, en las PASO de hace un mes. Uno de los pocos que no dio el famoso empate técnico. ¿Te acordás que se decía empate técnico? Y no lo fue, obviamente. O sea, la relación, digamos, diagnóstico, medidas en materia económica, que obedece a esta perspectiva conspirativa, digamos, puede repetirse en el ámbito político, es decir, que la Presidenta considere que la derrota electoral también es producto de una conspiración. En este caso, no ya del mundo capitalista empeñado en hacer escarmentar a la Argentina, sino producto de los medios, por ejemplo. Bueno, es algo de lo que dijo la Presidenta la noche de la derrota. O de una conjura entre medios, jueces, dueños de la pelota, claro, y alguien más, yo qué sé. Y que como consecuencia de este diagnóstico del presidente se deriven también medidas, ideas, acciones, actos que produzcan otras complicaciones. Porque convengamos que en el ámbito de la economía, y visto en perspectiva, mucho más fácil hubiera sido, por ejemplo, para la Argentina, detener una corrida cambiaria, como suponemos que la hubo en noviembre del 2011, como hizo Kirchner con Redrado, que como hizo Cristina con Marco del Pont, ¿no es cierto? ¿Qué hizo Kirchner con Redrado? Les hizo frente, puso la plata, ¿no es cierto? Sí. Y la paró. En beneficio de Cristina tengo que decir que en esa época el atraso cambiario no era... Es decir, Cristina tenía 3 años de inflación alta en el 2011, ¿no? Digo, pero en cualquier caso, por supuesto hubiera sido... En aquel momento, Néstor Kirchner, en vez de recurrir a la secuencia, digamos, cepo, claro, control de cambios, cepo, blanqueo, esa secuencia no la cumplió. El tipo enfrentó una corrida como hacen los bancos centrales, no, y además enfrentándola. Con lo que al presidente Kirchner, el presidente Kirchner entendía perfectamente el tema financiero, los dólares, nunca hubiera puesto un cepo cambiario. Hoy no estaríamos con este debate absurdo de los BADES, de no ser por aquel diagnóstico de Cristina de octubre de 2011. Entonces dejo este interrogante, digamos, ¿no? ¿Qué ocurre si la Presidenta aplica el mismo razonamiento al escenario político? El mismo que aplica al escenario económico. ¿En qué se traduce eso? ¿En la persecución? Lógico. Y bueno, y no aceptar, obviamente, no aceptar, en definitiva, la voluntad popular, porque la voluntad popular está intoxicada. Fue lo que dijo la Presidenta, la gente no tiene la culpa, la gente vota porque vos la engañás por la radio. ¿Yo? Exacto. Fue culpa tuya. ¿Cómo sigue esto, Toti? ¿Estamos? Ahí está, Toti es nuestro jefe acá, hombre, en el claro, piso. Efectivamente. Muy bien, señores, muchísimas gracias. Espero que el martes que viene me salga mejor. Voy a estar sin vos ya. Sí, claro. Vos seguís los jueves. No, yo un ratito te acompaño si querés los martes. ¿Cómo no? Fantástico. Charlamos un rato, ya que nos vemos poco. Sí. Gracias, Willy. Gracias.